Hola, nuevamente nos encontramos en nuestra cita semanal con cines de arte y autores. Esta vez nos vamos a dedicar al texto El Western o el cine americano por excelencia. Este es el primero de 3 capítulos que André Bazin le dedica al western en esta edición 10ª de ¿Qué es el cine? De Rialp. El primer texto va a estar dedicado al western como género, el segundo va a estar dedicado a la evolución del género y el tercero va a centrarse en una película ejemplar dentro del género. Dice Bazin: el western es el único género cuyos orígenes se confunden prácticamente con los del cine y que después de medio siglo de éxito ininterrumpido conserva siempre su vitalidad. Incluso si se le niega un equilibrio en su inspiración y en su estilo desde los años 30, habrá que extrañarse al menos de la estabilidad de su éxito comercial, termómetro de su salud. Sin duda, el western no ha escapado del todo a la evolución del gusto cinematográfico, es decir, del gusto a secas. ¿Qué quiere decir Bazin con el gusto a secas? ¿Será el gusto para los críticos, el gusto para los espectadores? ¿Será el gusto traducido en ingresos de taquilla? ¿Qué será a estas alturas ese gusto a secas al que se refiere Bazin? Dice Bazin: ha padecido y habrá de padecer todavía influencias extrañas, las de la novela negra, por ejemplo, o de la literatura policíaca, o de las preocupaciones sociales de la época, merced a las cuales la ingenuidad y el rigor del género se ha visto perturbados. Hay que lamentarlo, pero no puede deducirse de ahí una verdadera decadencia. Estas influencias, en efecto, no se ejercen en realidad más que en una minoría de producciones de un nivel relativamente elevado, sin afectar a los films de serie Z, destinados sobre todo a la consumición interior. Podemos deducir que Bazin se está refiriendo solamente al consumo interior dentro del mercado de los Estados Unidos. Este texto de Bazin es originalmente un prólogo para un libro que tenía el mismo título, El Western o el cine americano por excelencia, que salió en 1953. El autor es J.L. Roux-Peyrou. En este texto, Bazin se va a acercar con una dialéctica propia que ya le conocíamos desde A favor de un cine impuro, las purezas e impurezas dentro del medio o dentro del género. Entonces Bazin va a señalar cómo en el western hay ciertas estructuras que van a ser permeadas por otras maneras de contar o por códigos venidos de otros géneros narrativos. Continúa Bazin: por otra parte, casi más lógico que lamentarse de las contaminaciones pasajeras del western sería el maravillarse de que las resista. Bazin se va a referir entonces a lo que él denomina como contaminaciones venidas de otros géneros narrativos o cinematográficos, pero de las cuales aparentemente él no está en contra, ¿no? Como ya lo veíamos en A favor de un cine impuro, Bazin tiene la mente bastante abierta como para permitir que haya un diálogo, en este caso entre géneros y aportes que pueden venir desde otro tipo de narrativas y de estructuras al western. Entonces continúa Bazin: cada influencia obra sobre él como una vacuna. El microbio pierde al entrar en contacto con él su virulencia mortal. En 10 o 15 años la comedia americana ha agotado sus virtudes. Si sobrevive gracias a éxitos ocasionales, es tan solo en la medida en que se aparta de alguna forma de los cánones que determinaron su éxito antes de la guerra. De Las noches de Chicago, 1927, a Scarface, de 1932, el film de gángsters completó su ciclo de crecimiento. Los guiones policíacos han evolucionado rápidamente y si todavía hoy puede reencontrarse una estética de la violencia en el cuadro de la aventura criminal, que les es evidentemente común con Scarface, sería sin embargo bien difícil reconocer a los héroes originales en el detective privado, el periodista o en el G-Man. Además, aunque pueda hablarse de un género policíaco americano, no cabe atribuirle la especificidad del western, ya que la literatura que existía antes de él no ha dejado de influenciarle y los últimos avatares interesantes del film criminal proceden directamente de ella. Este capítulo puede suscitar bastantes discusiones interesantes acerca de los géneros y subgéneros y sus combinaciones, ¿verdad? Porque podemos hablar del género, del gran género de aventuras, el subgénero western, y el subgénero puede ser investigación policial o thriller o novela negra dentro del western, ¿verdad? Aunque Bazin escribe en 1953,
En ese punto ya bastantes combinaciones se habían experimentado en el western. Luego Bazán va a mencionar la permanencia del western a través de las décadas y sobre esto nos dirá lo siguiente. Hace falta, por tanto, que el western esconda algún secreto que más que de juventud sea de eternidad, un secreto que se identifique de alguna manera con la esencia misma del cine. Resulta fácil decir que el western es, entre comillas, el cine por excelencia, basándose en que el cine es movimiento. Las cabalgadas y las peleas son sin duda sus atributos ordinarios, pero en ese caso el western quedaría reducido a una variedad más entre los otros films de aventuras. Por otra parte, la animación de los personajes, llevada a una especie de paroxismo, es inseparable de su cuadro geográfico. Se podría por tanto definir al western por su decorado, la ciudad de madera, y su paisaje, pero otros géneros y otras escuelas cinematográficas han sacado partido de la poesía dramática del paisaje. La producción sueca de la época muda, por ejemplo, sin que esta poesía que contribuyó a su grandeza consiguiera asegurar su supervivencia. Más aún se ha llegado, como en The Overlanders, a tomar al western uno de sus temas, el tradicional viaje del rebaño, situándolo en un paisaje, el de la Australia central, bastante análogo a los del oeste americano. El resultado, como se sabe, fue excelente, pero parece muy sensato que se haya renunciado a sacar conclusiones de esta proeza paradójica cuyo éxito no obedecía más que a coyunturas excepcionales. Se ha llegado incluso a rodar western en Francia, en los paisajes de Camargue, y debe verse ahí una prueba suplementaria de la popularidad y de la buena salud de un género que soporta la copia, la imitación o la parodia. Si ustedes han visto The Overlanders, la película australiana, se darán cuenta que esta tiene lugar en 1942, en la Segunda Guerra Mundial, y que con un temor de algunos personajes por la invasión japonesa que está próxima a sucederse posiblemente en el territorio australiano, pues deciden llevarse casi 1000 cabezas de ganado de un extremo a otro del continente. Entonces ellos dicen que no le van a dejar este ganado a los militares japoneses, sino que prefieren llevárselo para dárselo a la gente del común australiana. Nada tiene que ver entonces con los referentes históricos de la conquista del oeste americano, pero al ponernos a unos personajes sobre caballo, llevando 1000 reses de un lugar a otro a través de grandes planicies o de montañas, sorteando ríos, sorteando un montón de obstáculos, entonces ahí va a entrar en la matriz de una de estas narrativas del género western, como lo dice Bazán, que es el traslado del rebaño. André Bazán va a morir a finales de 1958 y se va a perder muchas de las extrañas apropiaciones que va a tener el western acerca de la historia y las tradiciones culturales dependiendo de dónde se quiera ubicar. En distintos países van a seguir emulando la historia y las tradiciones culturales o diferentes episodios que tuvieron lugar en el suelo de los Estados Unidos. Y desde un país como Italia, por ejemplo, se nos va a hacer creer que las historias transcurren en Estados Unidos, que estamos ante episodios de la conquista del oeste americano o de posteriores episodios históricos de suelo estadounidense. Entonces, varias producciones de western van a seguir simulando que sus historias tienen lugar en los Estados Unidos, mientras que otras producciones simplemente van a contar historias locales en clave de western. Y sobre esto agrega Bazán. A decir verdad, nos esforzaríamos en vano intentando reducir la esencia del western a uno cualquiera de sus componentes. Los mismos elementos se encuentran en otras partes, pero no los privilegios que parecen estarles unidos. Hace falta, por tanto, que el western sea algo más que su forma. Las cabalgatas, las peleas, los hombres fuertes e intrépidos en un paisaje de salvaje austeridad no bastan para definir o precisar los encantos del género. Estos atributos formales en los que se reconoce de ordinario el western no son más que los signos o los símbolos de su realidad profunda, que es el mito. El western ha nacido del encuentro de una mitología con un medio de expresión. La saga del oeste existía antes del cine bajo formas literarias o folclóricas, y la multiplicación de los films no ha hecho desaparecer la literatura western, que continúa teniendo su público y proporciona a los guionistas sus mejores asuntos. Pero no hay una medida común entre la audiencia limitada y nacional de los western stories y la otra universal de los films que inspiran.
Entonces Bazán nos va a anticipar de qué trata el resto del libro que está presentando. Ru Peiru nos muestra perfectamente la génesis de la idealización épica a partir de una historia relativamente próxima. Es posible, sin embargo, que su estudio, preocupado por recordarnos lo que de ordinario es olvidado o ignorado, ciñéndose sobre todo a los films que ilustran su tesis, deje implícitamente en la sombra la otra cara de la realidad estética. Ese aspecto serviría, sin embargo, para darle doblemente razón, porque las relaciones de la realidad histórica con el western no son inmediatas y directas, sino dialécticas. Tom Mix es la contrapartida de Abraham Lincoln, pero perpetúa a su manera su culto y su recuerdo. Bajo sus formas más novelescas o más ingenuas, el western es todo lo contrario de una reconstrucción histórica. Hopalong Cassidy no difiere, al parecer, de Tarzán, más que por la ropa que viste y el marco donde se desarrollan sus proezas. Sin embargo, si alguien quiere tomarse la molestia de comparar estas historias tan encantadoras como inverosímiles, superponiéndolas, como se hace en la fisionomía moderna con numerosos negativos de rostros, se verá aparecer en transparencia el western compuesto de las constantes comunes a unos y a otros. Un western compuesto de sus solos mitos en estado puro. Distingamos, por ejemplo, uno de ellos, el de la mujer. Bazán va a hacer entonces el análisis de una estructura narrativa dentro del western y del rol de la mujer en la misma. Dice Bazán, en el primer tercio del film, el buen cowboy encuentra a la mujer pura, digamos la virgen prudente y fuerte, de la que se enamora. A pesar del gran pudor de ella, no tardamos en saber que es correspondido, pero obstáculos casi insuperables se oponen a este amor. Uno de los más significativos y más frecuentes suele proceder de la familia de la amada. El hermano, por ejemplo, es un indeseable del que el buen cowboy se ve obligado a librar a la sociedad en combate singular. Nueva Jimena, nuestra heroína, se prohíbe a sí misma encontrar atractivo al asesino de su hermano. Para redimir a los ojos de la bella y merecer su perdón, nuestro caballero debe entonces superar una serie de pruebas fabulosas. Finalmente, salva a la elegida de su corazón de un peligro mortal. Mortal para su persona, su virtud, su fortuna o las tres al mismo tiempo. Después de lo cual, y ya que estamos llegando al final, la bella considerará oportuno perdonar a su pretendiente, dándole además esperanza de muchos hijos. Bazán va a compartir este ejemplo para tratar de mostrarnos cómo es la visión que hay sobre un tipo de mujer y un tipo de hombre dentro del western. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que hay muchísimos tipos de estructuras, muchísimos tipos de roles masculinos y femeninos dentro del western y que por ende siempre hay ejemplos y contraejemplos de los cuales hablar. Continúa Bazán. Estos mitos, cuyo ejemplo quizá más significativo acabamos de analizar, después el cual vendría inmediatamente el caballo, podrían sin duda reducirse a un principio todavía esencial. Cada uno de ellos no hace en el fondo más que especificar a través de un esquema dramático particular el gran maniqueísmo épico que opone las fuerzas del mal a los caballeros de la justa causa. Estos paisajes inmensos de pradera, desiertos o peñascales sobre los que se sostiene precariamente el pueblo de madera, ameba primitiva de una civilización, están abiertos a todas las posibilidades. El indio que las habitaba era incapaz de imponerles el orden del hombre. Solo había conseguido hacerse su dueño al identificarse con su salvajismo pagano. El hombre cristiano blanco, por el contrario, es verdaderamente el conquistador que crea un nuevo mundo. La hierba nace donde pisa su caballo y viene a implantar a la vez su orden moral y su orden técnico, indisolublemente unidos, el primero garantizando el segundo. La seguridad material de las diligencias, la protección de las tropas federales, la construcción de grandes vías férreas importan menos quizá que la instauración de la justicia y de su respeto. Las relaciones de la moral y de la ley, que no son ya para nuestras viejas civilizaciones más que un tema de bachillerato, han resultado ser, hace menos de un siglo, el principio vital de la joven América. Solo hombres fuertes, rudos y valientes podían conquistar estos paisajes todavía vírgenes. Todo el mundo sabe que la familiaridad con la muerte no contribuye a fomentar ni el miedo al infierno, ni los escrúpulos, ni el raciocinio moral. La policía y los jueces benefician sobre todo a los débiles. La fuerza misma de esta humanidad conquistadora constituía su flaqueza. Allá donde la moral individual es precaria, solo la ley puede imponer el orden del bien y el bien del orden.
pero la ley es tanto más injusta en cuanto que pretende garantizar una moral social que ignora los méritos individuales de los que hacen esa sociedad. Para ser eficaz, esa justicia debe aplicarse por hombres tan fuertes y tan temerarios como los criminales. Estas virtudes, lo hemos dicho, no son apenas compatibles con la virtud con B mayúscula, y el sheriff, personalmente, no siempre es mejor que los que manda a la horca. Así nace y se confirma una contradicción inevitable y necesaria. Con frecuencia, apenas hay diferencia moral entre aquellos a quienes se considera como fuera de la ley y los que están dentro. Bazán entonces va a señalar una serie de posibles contradicciones morales dentro del género, pero serán las mismas películas del género a medida que nos damos cuenta de su evolución las que van a empezar a juzgar las acciones mismas llevadas a cabo dentro del género mismo. Lo que para algunas películas dentro del género se va a justificar como una conquista que es deseable entre comillas para todos, que va a ser una civilización nueva, que va a instaurar el orden, que va a instaurar un nuevo mundo. En otras películas del género, ni siquiera tenemos que salir del género para que entren los juicios. Dentro del mismo género, aquellas películas que vendrán van a juzgar todos los sucesos históricos como despojos, como etnocidios, ¿cierto? Como robo de tierras. Dentro del mismo género, entonces va a haber ese cambio de mirada, va a haber revisionismos, va a haber otro tipo de paradigmas que se van a establecer y entonces nos vamos a dar cuenta que quienes eran héroes en algunas narraciones del género, en otras versiones van a ser villanos, viceversa, porque aquellas paradojas morales no terminan, siempre van a ser repensables, siempre van a dar lugar a dudas y a unas serie de segundas miradas y revisiones. Continúa Bazán. Así encontramos en el origen del western una ética de la epopeya e incluso de la tragedia. Suele creerse generalmente que el western es épico por la escala sobrehumana de sus héroes, por la grandeza legendaria de sus proezas. Billy the Kid es invulnerable como Aquiles y su revólver infalible. El cowboy es un caballero andante. Al carácter de los héroes corresponde un estilo de la puesta en escena en el que la transposición épica aparece ya gracias a la composición de la imagen, con su predilección por los amplios horizontes en donde los grandes planos de conjunto recuerdan siempre el enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza. El western ignora prácticamente el primer plano, casi totalmente el plano americano, y por el contrario es muy aficionado al traveling y a la panorámica que niegan sus límites a la pantalla y le devuelven la plenitud del espacio. Entonces, Bazán ya lo ha dicho, el espacio, entre comillas, predomina en el western. Sin embargo, podríamos tratar de refutarlo, tratar de dudar de sus palabras al afirmar que casi no hay primeros planos o que casi no hay planos americanos. Tenemos películas de western de los Estados Unidos o fuera en donde prácticamente hay un despliegue de todo tipo de tamaños de planos, de posibles movimientos de cámaras, ¿cierto? De usos diversos del primer plano, de las panorámicas, de los travelings. Entonces, pues, estas afirmaciones tendríamos que empezar a discutirlas realmente con ejemplos puntuales. Continúa Bazán. Pero este hilo de epopeya no alcanza su sentido más que a partir de la moral que lo sostiene y lo justifica. Esta moral es la de un mundo en el que el bien y el mal social en su pureza y en su necesidad existen como dos elementos simples y fundamentales, pero el bien que nace engendra la ley en su rigor primitivo, y la epopeya se hace tragedia por la aparición de la primera contradicción entre la trascendencia de la justicia social y la singularidad de la justicia moral, entre el imperativo categórico de la ley que garantiza el orden de la ciudad futura y aquel otro, no menos irreductible, de la conciencia individual. Pero como ya lo sugirió Bazán desde el comienzo, hay preocupaciones sociales de cada época, ¿cierto? Entonces también el western se va a permear de distintas visiones de la vida en sociedad, distintos tipos de reivindicaciones sociales, de minorías, de ciudadanos de derechos, y eso lo va también a poner en las películas. Las luchas sociales y políticas de las épocas van a estar reflejadas en las tramas de las películas. Por ende, tales diferencias de visiones políticas, estéticas, deberán ser puestas en consideración cada vez que volvamos a repensar este género.
Continúa Bazán. La historicidad del western, por tanto, lejos de entrar en contradicción con la otra vertiente no menos evidente del género, su gusto por las situaciones excesivas, la exageración de los hechos y el deus ex machina, funda por el contrario su estética y su psicología. La historia del cine no ha conocido más que otro ejemplo de cine épico y es también un cine histórico. Comparar la forma épica en el cine ruso y el americano no es el fin de este estudio. Y sin embargo, el análisis de los estilos esclarecería sin duda con una luz inesperada el sentido histórico de los acontecimientos evocados en los dos casos. Nuestro propósito se limita a hacer notar que la proximidad de los hechos no tiene nada que ver con su estilización. Hay leyendas casi instantáneas a las que la mitad de una generación basta para darles la madurez de una epopeya. Pero Bazán se fue en el 58 y no alcanzó a apreciar aquella película donde se afirma que cuando la leyenda se convierte en un hecho, entonces se imprime la leyenda. El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford. Continúa Bazán. Como la conquista del oeste, la revolución soviética es un conjunto de acontecimientos históricos que señalan el nacimiento de un orden y de una civilización. Una y otra han engendrado los mitos necesarios para la confirmación de la historia. Una y otra también han tenido que reinventar la moral, encontrar en su fuente viva, antes de que se mezcle o manche, el principio de la ley que pondrá orden en el caos, que separará el cielo de la tierra. Pero quizá el cine ha sido el único lenguaje capaz no solamente de expresar, sino sobre todo de darle su verdadera dimensión estética. Sin él, la conquista del oeste no habría dejado, con los western stories, más que una literatura menor. De la misma manera que tampoco ha sido gracias a su pintura o a sus novelas como el arte soviético ha impuesto al mundo la imagen de su grandeza. Y es que el cine es ya el arte específico de la epopeya. Podemos inferir entonces que Bazán se está refiriendo a Octubre y al acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein, en donde la historia, o mejor dicho, el acontecimiento histórico, llegó a tener una dimensión estética, como lo dice Bazán, a través del cine como lenguaje. Sin embargo, es necesario ver nuevamente aquellas obras y ver cómo se alcanzó aquella dimensión estética. Gracias por acompañarme con este capítulo hasta el final. Nos veremos nuevamente la próxima semana para continuar con la evolución del western.